4 años y ya no vuelven a presentar crisis convulsivas. Es el neurólogo quien decide en qué momento se retira el tratamiento. No son tratamientos cortos, son tratamientos largos generalmente, y una vez que se alcanza la estabilidad o que ya no se vuelven a presentar crisis, los neurólogos deciden continuar con este tratamiento durante un tiempo definido o durante un largo tiempo para garantizar que ese foco epileptógeno se mantenga estable o se mantenga sin reactivación de las crisis convulsivas. Bien, les decía al principio de la charla, cualquiera de nosotros puede convulsionar en algún momento de la vida. Cuando es así, cuando tú o yo o cualquiera de ustedes no se conoce con un diagnóstico de epilepsia, entonces es importante para el médico investigar qué está pasando, qué pasó para que este paciente haya convulsionado. Dentro de las causas más comunes de estas crisis convulsivas de reciente aparición están todas estas que están enumeradas en la diapositiva, que están señaladas en la diapositiva. Les voy a mencionar que, por ejemplo, el traumatismo craneoencefálico es de los más frecuentes, sobre todo en la edad pediátrica. Niños que caen de una altura considerable, se golpean la cabeza, pueden tener un traumatismo craneoencefálico moderado, severo, y esto va a acompañarse posteriormente de una crisis convulsiva. Esto es muy fácil de determinar, sobre todo con la historia clínica. También dentro de las causas comunes están las anomalías metabólicas. Pacientes, por ejemplo, con diabetes tipo 1 o tipo 2 que usan insulina, que por alguna razón no logran calcular bien la dosis, no han comido lo suficiente durante el día, baja la glucosa a menos de 60 y el cerebro tiende a convulsionar. Otras anomalías metabólicas también relacionadas con la crisis convulsiva es la hiponatremia, es decir, la disminución del sodio sérico. Y esto generalmente cuando ocurre de manera súbita. Hay pacientes que tienen un descenso crónico o un descenso paulatino, de manera que estos es poco probable que tengan crisis convulsivas. Sin embargo, aquellos que tienen un descenso súbito de unos días, de unas horas o de unos días, son los que tienen la probabilidad de convulsionar o que incluso convulsionen. Niveles de 130 aproximadamente miliequivalentes por litro ya condicionan la aparición de crisis convulsivas. Y niveles por debajo de esto incluso condicionan un daño cerebral irreversible. El evento vascular cerebral y accidente cerebrovascular también son dos causas muy frecuentemente relacionadas con la aparición de crisis convulsivas. Incluso la crisis convulsiva puede ser la única manifestación para estos pacientes. No siempre será la debilidad de algún miembro o los síntomas clásicos que se describen para la enfermedad cerebrovascular. Tenemos también otras causas más extrañas o más poco comunes, más bien, como son las inflamatorias, el lupus eritematoso sistémico, una enfermedad que inflama o que causa alteraciones a nivel cerebral y que puede manifestarse con crisis convulsivas. Otras de las causas están las neoplasias, pueden ser tumores benignos o pueden ser tumores malignos que empiezan a crecer, comprimen una área del cerebro contra el cráneo y eso provoca la irritación del área y que haya una crisis convulsiva. También existe como causa la infección, la neuroinfección, que esta también es muy frecuente en pacientes pediátricos, al igual que el traumatismo. El paciente tiene afectación del estado sistémico, del estado general, la fiebre y datos de irritación meningia. En esos casos, además del acompañamiento de la crisis convulsiva, pues se puede pensar en que está relacionado con una infección. Caben también dentro de las causas la abstinencia de fármacos, el uso de ciertos fármacos y drogas recreativas, las causas idiopáticas. En algún momento, después de investigar todas estas, puede ser que no encontremos alguna y se pueda englobar en esta. La predisposición genética también puede ir o estar relacionada con esta. Y aquí me faltó una que también es muy frecuente en la edad pediátrica y es la crisis febril.
Un niño que por alguna infección de la vía respiratoria, generalmente infección del oído medio, presenta fiebre, se eleva, en muchas ocasiones ni siquiera es una fiebre tan elevada, y esto produce una crisis convulsiva. El paciente es llevado a los servicios de urgencias, los papás generalmente pues, alteran mucho, es la primera vez que les pasa generalmente, y no saben exactamente qué está pasando, y pues lo que más les estresa es ver al paciente con pérdida de la conciencia. Dentro del tratamiento, las consideraciones generales para el tratamiento, tener en cuenta que la decisión terapéutica va a depender de la causa subyacente. Si sabemos que el paciente que me acaba de convulsionar tiene una causa, una etiología corregible, una causa corregible, en este paciente tendremos que atacar esa causa, tenemos que resolver esta causa para evitar que se vuelvan a presentar crisis convulsivas. Cuando el paciente es estudiado y no se encuentra una causa identificable, pues entonces ya será el neurólogo quien le estudie y quien haga el diagnóstico de la epilepsia. Es el neurólogo también quien usa los fármacos para el tratamiento de este. De forma también general, mencionados con respecto al tratamiento, que este es utilizado para evitar convulsiones subsiguientes, que generalmente se inicia con un solo fármaco o un solo agente. El fármaco se inicia a dosis bajas y se va aumentando paulatinamente hasta encontrar la dosis que al paciente le es resolutiva, le es efectiva para el control de las crisis convulsivas. Otra manera también de revisar la dosis que va a ocupar el paciente pues es con la vigilancia de los efectos tóxicos. Si el paciente presenta efectos tóxicos antes de tener una respuesta en la crisis convulsiva, pues entonces nos veremos obligados a tomar otra opción. Con respecto a los agentes específicos, estos podemos dividirlos en aquellos, o bueno, se pueden dividir. Una de las divisiones es con base a el tipo de crisis al que van encaminados a tratar. Tenemos en primer lugar el tratamiento de las crisis generalizadas, de las parciales simples o las complejas, las cuales se tratan con carbamazepina, con fenitoína, ácido valproico, topiramato, levetiracetam, lamotrigina, ozoni, anillo. Para las crisis de ausencia son básicamente dos las opciones: el ácido valproico o el valproato sódico y la etosuximida. Y para las crisis convulsivas parciales refractarias tenemos a la lamotrigina, la gabapentina, la tiazabina, la oxcarbazepina y el topiramato. Esta es una división o es una clasificación muy general. Por ahí en el libro de Champe sobre todo menciona que los fármacos también en un principio o dentro de la clasificación también se pueden dividir en fármacos de primera generación y de segunda generación con base a la antigüedad que tienen o si son fármacos que pertenecen al primer grupo de sustancias introducidas para el tratamiento de las convulsiones o a las sustancias de reciente aparición o de reciente aprobación para el tratamiento de estas. Reciente entre comillas. Sin embargo, esta división no ha mostrado o no hay evidencia que los fármacos de segunda generación, que son los más nuevos, tengan superioridad en cuanto a la respuesta o que presenten menos efectos adversos. Los efectos adversos básicamente son muchos y son casi los mismos para todos estos. Donde sí se ha observado una diferencia es en cuanto a la interacción farmacológica. Los fármacos de segunda generación tienen menos interacciones farmacológicas y eso pudiera para algunos pacientes, sobre todo que ya usan tratamientos para otros padecimientos,
a pacientes con comorbilidades, pudieran entonces plantear una ventaja. Otra de las formas en las que podemos dividir a estos anticonvulsivos es según el grupo químico al que pertenece. Entonces, con base a esto podemos agruparlos en 5 grupos: barbitúricos, hidantoínas, oxazolidinedionas, succinimidas y acetilureas. Para fines de la presentación y de la clase voy a estar hablando de forma individual de cada uno de los fármacos que más comúnmente se usan para el tratamiento de la crisis convulsiva. Voy a estar haciendo mención sobre todo, o énfasis sobre todo, de las dosis que se pueden utilizar, que se utilizan, y de los eventos adversos. Importante mencionarles que el mecanismo de acción de estos fármacos se sigue estudiando, sigue tratando de dilucidarse al 100% o de manera completa. La mayoría de estos van a accionar o van a tener un mecanismo de acción relacionado con el cese de la actividad en los focos epileptógenos, en donde se encuentran las neuronas a nivel cerebral, las neuronas que están teniendo una actividad eléctrica desordenada. Estos fármacos van encaminados a estabilizar la membrana celular de esas neuronas para que dejen de enviar señales así todas descontroladas, ¿okay? Es un mecanismo que obviamente pues se escucha muy, muy lógico, y por ahí hay algunos fármacos que voy a estar mencionando que tengan, o si tienen más bien, un mecanismo extra que esté ya o que está ya reportado. En primer lugar, nos revisaremos el fármaco fenitoína. La fenitoína es el anticonvulsivo más antiguo utilizado hasta la fecha. Es un fármaco que se introdujo en los años 30 del siglo pasado. Se le conocía también como difenilhidantoína, y como mecanismo de acción tiene que bloquear de manera sostenida la descarga de las hormonas epileptógenas, las cuales pues se van a encontrar generalmente en una parte de la corteza cerebral. En cuanto a la farmacocinética, fármacos que tienen una buena absorción por vía oral, tienen un tiempo de efecto máximo de 3 a 12 horas. Para lograr el efecto máximo, alta fijación a proteínas, un fármaco que se acumula en el cerebro, lo cual es deseable, puesto que ahí está el problema, pero también se puede acumular en el hígado, en el músculo y en la grasa. Y ahorita vamos a ver qué efectos tiene esto. La vida media varía de 12 a 36 horas con un promedio de 24 horas. Y una vez que se inicia el tratamiento, una vez que el paciente tiene ya una concentración plasmática, esta puede tardar de 5 a 7 días en alcanzar valores de equilibrio cuando se hacen cambios en la dosis. Los pacientes, como les decía al inicio, es una prueba de localizar, más bien de fijar cuál es la dosis ideal para ese paciente. Entonces, cuando el neurólogo decide hacer cambios en la dosis, tenemos que esperar de 5 a 7 días para volver a medir los valores sanguíneos y determinar si el paciente ya está con la dosis que deseamos o con la dosis que creemos ideal. En el caso del metabolismo de la fenitoína es la isoforma CYP12C9 quien interfiere en el metabolismo. Se utiliza para tratar convulsiones parciales y tónico-crónicas generalizadas. La presentación de la fenitoína viene en solución inyectable y viene en suspensión y en cápsulas para utilizarse vía oral. En los adultos la dosis es de 300 miligramos al día, la dosis máxima. Viene en cápsulas de 100 miligramos, de manera que se puede usar hasta 3 cápsulas. Y en los niños la dosis se va a calcular con kilogramos de peso, 5 miligramos por kilogramo de peso al día. La marca comercial más común para la fenitoína, y que por aquí se me olvidó colocar, es el Epamin, EPAMIN. Es una marca de Pfizer que hoy por hoy es muy popular entre los pacientes, Epamin. La concentración terapéutica que un paciente debe lograr
para estabilizar las áreas leptógenas es de 10 a 20 microgramos por mililitro. Esa es la concentración sanguínea que un paciente debe de tener para poder tener mayor probabilidad de mantener estable, de mantener a raya las crisis convulsivas. La concentración tóxica es aquella que sobrepasa los 20 microgramos por mililitro. ¿Y cuándo puede un paciente alcanzar una concentración tóxica? Bueno, pues cuando tiene una dosificación de más, cuando el paciente está teniendo una dosis superior a, se acumula o se puede acumular esta dosis debido a padecimientos que pudieran estar subdiagnosticados. En cuanto a la toxicidad y los efectos adversos, los pacientes refieren nistagmo, que es el movimiento involuntario de los ojos, un movimiento rápido. Puede haber también diplopía, que es tener una visión doble o ver doble. Ataxia, que son problemas en el movimiento. Algunos pacientes refieren también sedación. Hiperplasia gingival, que es el aumento en el grosor de las encías. Y también las mujeres o algunas mujeres pueden reportar hirsutismo, que es el engrosamiento del vello corporal. Características faciales tóxicas relacionadas con el acúmulo del medicamento, dijimos, en músculos y grasa. Neuropatía periférica leve, y también se han reportado anormalidades en la vitamina D o con el metabolismo de la vitamina D. El siguiente medicamento observado o utilizado para el tratamiento de la crisis convulsiva es la carbamazepina, un fármaco que inicialmente no se contemplaba o no se introdujo para tal cuadro clínico, sino que conforme se fue utilizando se dieron cuenta, se percataron que el medicamento también tenía accionar en las crisis convulsivas. Sin embargo, el medicamento fue introducido inicialmente para tratar la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es un síndrome doloroso del rostro, que es donde se encuentra el par craneal número 5, el trigémino, y es un cuadro clínico que causa un dolor incapacitante, de los dolores más severos en el ser humano, y la carbamazepina fue introducida para eso. Sin embargo, les comento, se dieron cuenta que también tenía uso en las crisis convulsivas y se empezó a utilizar para tal fin. La carbamazepina actúa bloqueando canales de sodio, con lo cual disminuye la descarga o inhibe incluso la descarga repetitiva de alta frecuencia que se da en las neuronas. Un fármaco que también actúa presinápticamente, donde disminuye la transmisión de la sinapsis o de la transmisión sináptica. La velocidad de acción es variable entre cada paciente, aunque generalmente se presenta una absorción casi completa. Las concentraciones máximas se logran 6 a 8 horas después del tratamiento. El 70% del fármaco se va a unir a las proteínas, y la vida media de la carbamazepina es de 36 horas al inicio del tratamiento y luego disminuye a 20. Un tratamiento utilizado, ya lo mencionaba, para la neuralgia del trigémino, todavía hoy en día es una opción, pero también para las convulsiones parciales y tónico-crónicas generalizadas. Esta carbamazepina viene en presentación solo para vía oral, viene en forma de tabletas y viene también en forma de suspensión para los pediátricos. Los adultos tienen que tomar una dosis que varía entre 1 a 2 gramos al día para poder controlar las crisis convulsivas. Las tabletas vienen de 200 miligramos, de manera que pueden ser de 5 hasta 2 por 5 hasta 10 tabletas al día. Y en los niños pues es con base al peso. Se calcula de 15 a 25 miligramos por kilogramo de peso. Y se le prescriben en una toma al día al paciente, o en varias tomas, dependiendo de lo que en este caso el neurólogo pediatra señale.
La concentración terapéutica de la carbamazepina es de 4 a 8 microgramos por mililitro. El paciente debe alcanzar esta dosis para tener probabilidades de mejorar su cuadro clínico. Y aquella dosis que está por encima de los 8 microgramos puede representar una dosis tóxica para el paciente. Ahora, me faltó comentarles algo muy importante. ¿Cómo medimos las concentraciones de estos medicamentos? ¿Cómo vamos a darnos cuenta que las concentraciones de estos medicamentos están por encima de o por debajo de? Estas concentraciones se miden en el torrente sanguíneo, se manda al paciente con una orden a un laboratorio especializado, un laboratorio con la capacidad para esto, y ellos mediante la toma de una muestra sanguínea miden la cantidad de medicamento, la concentración de medicamento, y luego nos dan un reporte o le dan un reporte al paciente, el cual nos lleva al consultorio y ahí nosotros vemos esos niveles y le sugerimos al paciente ya sea cambiarlo a la baja, o sea, una disminución o un aumento en la dosis, porque pues recuerden, también puede estar por debajo de la dosis ideal. Dentro de los efectos adversos que puede ocasionar con la carbamazepina está la diplopía también, la ataxia, las molestias gastrointestinales, somnolencia, hiponatremia, que es la disminución del sodio sérico, anemia plástica, el cual es un trastorno a nivel de la sangre y que es un trastorno serio, y también leucopenia leve persistente. El siguiente fármaco es el fenobarbital, que pertenece al grupo de los barbitúricos y que es el más utilizado. El mecanismo de acción se desconoce con exactitud, sin embargo, se ha relacionado con la potenciación de los procesos inhibidores y la disminución de la transmisión excitatoria. Esa es la manera o esos son los mecanismos que se han relacionado. Un fármaco que se absorbe de manera rápida a nivel del intestino y que el alimento en el estómago puede retrasar la velocidad de absorción. El fenobarbital es un fármaco que se puede titular 2 a 3 horas después de la administración. También se liga a las proteínas en un porcentaje que varía de 40 a 60%. La vida media de este es de 100 horas, con grandes variaciones entre cada paciente. La indicación principal es el tratamiento de las crisis convulsivas, tanto parciales como tónico-crónicas generalizadas. Viene una presentación solo para vía oral, tanto en cápsulas como en suspensión. En los adultos la dosis es de 100 miligramos al día, de hecho la cápsula viene de 100 miligramos. En los niños sería de 4 a 8 miligramos por kilogramo, que se toman también al día. La concentración terapéutica del fenobarbital varía entre los 10 y los 40 microgramos por mililitro, y la concentración tóxica es aquella que supera los 40 microgramos por mililitro. En cuanto a la toxicidad y los eventos adversos, el paciente puede tener disartria, que es la dificultad para articular palabras, también hay ataxia, reacciones alérgicas dermatológicas también se han reportado, el aumento de la GGT, que es una enzima a nivel del hígado, y un síndrome de hipersensibilidad más bien, o síndrome alérgico, síndrome de alergia, o de alergia relacionada con el fenobarbital, que incluye la aparición de fiebre, de un rash, que esto es a nivel de la piel, un sarpullido, para que lo puedan entender. Hay eosinofilia a nivel de la sangre, un aumento de los eosinófilos a nivel de la sangre, y se altera la función del hígado. Otra de las situaciones que se han descrito con es la anemia megaloblástica, la cual está relacionada con deficiencia de ácido fólico.
Pasamos ahora a la lamotrigina, que es de los fármacos relativamente nuevos, recientes. La lamotrigina es un fármaco que pertenece a un grupo llamado feniltiazinas y el mecanismo de acción que se ha descrito es que suprime la descarga neuronal rápida y sostenida de los focos epileptógenos, eh, interfiriendo con los canales de sodio dependientes de voltaje. Un fármaco que se absorbe casi por completo, que se une a las proteínas hasta en un 55%, se metaboliza por glucuronidación y tiene una vida media de 24 horas. Muchachos, tal vez voy un poco rápido. En la parte de farmacocinética no es una información que yo generalmente incluya en el examen, en el examen eh, parcial. Entonces quiero que sobre todo pongan atención en las dosis, perdón, y en las concentraciones terapéuticas y tóxicas. En cuanto a la motrigina, esta viene en presentación de tabletas para vía oral y la dosis varía de los 100 a los 300 miligramos al día. Su concentración terapéutica es aquella que es de 3 microgramos por mililitro. En cuanto a la toxicidad y los eventos adversos, se ha descrito también la presentación de un rash severo. La gabapentina, otro de los fármacos también relativamente nuevos para el tratamiento de las crisis convulsivas. Este tiene una naturaleza de tipo aminoácido análogo del GABA. El GABA es un neurotransmisor de tipo inhibitorio. A nivel cerebral hay neurotransmisores que son excitatorios y hay otros que son inhibitorios. El GABA forma parte de los inhibitorios. El mecanismo de acción está relacionado con la alteración en el metabolismo del GABA, con su liberación no sináptica y con la recaptura por los transportadores. En cuanto a su farmacocinética, es un fármaco que no se metaboliza, que no induce enzimas hepáticas, no se une a proteínas, se excreta sin cambios por la vía renal y tiene una vida media de 5 a 8 horas. En cuanto al uso clínico, para convulsiones parciales, tónico-clónicas generalizadas, en las cuales la dosis generalmente es aquella que supera los 2.4 gramos, perdón, y es un medicamento que también se ha encontrado uso para el manejo del dolor crónico, el dolor neuropático, aquel que se da sobre todo en pacientes con diabetes de larga evolución, diabetes mal controlada, que luego ocasiona ese dolor neuropático que los pacientes describen como, uh, pues como indescriptible. Suena irónico, pero así lo describen. Tienen sensaciones raras, sensación como si apretaran un calcetín, como si quemara, como si ardiera, como si encajaran una aguja. Son las descripciones que los pacientes te hacen de este tipo de dolor. Y la presentación es de tabletas vía oral. En los adultos, la dosis para el tratamiento de la epilepsia es un poco más baja, es de 600 y 900 miligramos al día. Y para el dolor, la dosis de inicio, perdón. Y para el dolor neuropático, la dosis es de 900 miligramos al día, que sería 3 cápsulas aproximadamente por día. La dosis en ambas situaciones, tanto para el manejo del dolor neuropático como en las crisis convulsivas, se va a ir ajustando con base a la respuesta clínica. Este no tiene concentración plasmática, sino que vamos valorando la respuesta clínica. En cuanto a la toxicidad y los efectos adversos, el paciente puede referirnos somnolencia, sobre todo, o bueno, no sobre todo, siempre durante todo el tratamiento, el paciente es algo que le molesta mucho, estar somnoliento, estar lento. También puede referir vértigo, ataxia, cefalea y temblor. Otro de los fármacos usados como anticonvulsivo es el topiramato, un agente antiepiléptico de origen o que está clasificado como de origen de carbohidrato, un monosacárido que se deriva de la D-fructuosa. El mecanismo de acción también está relacionado o se ha relacionado con el efecto potenciador del GABA.
un fármaco que se absorbe de manera rápida con una biodisponibilidad del 80%, se une a proteínas en un 15%, se excreta principalmente por la orina, tiene una vida media de 20 a 30 horas y las concentraciones del topiramato, se pueden ver afectadas, sobre todo a la alza en pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Las indicaciones para su uso es convulsiones parciales y tónico-clónicas generalizadas, viene también en forma de tabletas, y en los adultos la dosis es de 200 a 600 miligramos al día. Dentro de los efectos adversos destaca la somnolencia, fatiga, vértigo, lentitud cognitiva. Unos pacientes pueden referir parestesias, que es las sensaciones anormales en una de las extremidades. Hay descripción, o sea, descrito que en algunos pacientes puede causar miopía, que son estas alteraciones en la visión, y también se puede ocasionar, puede haber aparición de glaucoma de forma aguda, es decir, el aumento de la presión intraocular que causa síntomas, y en este caso el glaucoma en esta situación el medicamento debe de suspenderse de forma definitiva. Urolitiasis también es otro de los síntomas adversos que se han relacionado. Importante mencionar, muchachos, estos medicamentos tienen un sinfín de eventos adversos que podemos nombrar incluso por sistemas. ¿Por qué razón? Pues porque las vías neuronales están interconectadas, entonces mientras que estamos actuando, inhibiendo una vía, eso puede dar origen a que se afecte otra vía, a que no esté al 100, y que luego el paciente esté teniendo todos estos síntomas adversos que algunos de ellos más bien están relacionados con el sistema nervioso. Al final del día, los pacientes tienen una mejoría en el cuadro convulsivo, y pues es el endpoint medido inicialmente desde que se hacen los estudios para valorar la eficacia de estos medicamentos, y al final estos mismos estudios demuestran que la superioridad del efecto que se busca sobrepasa a los efectos adversos. El levetiracetam es otro de los fármacos también muy conocido por los pacientes para el tratamiento de las crisis convulsivas. El mecanismo de acción no se conoce al 100, incluso se reporta en los libros como desconocido hasta cierto punto. Sin embargo, se ha observado que posee un sitio de unión cerebral específico que puede modular de forma alostérica al receptor GABA. ¿Okay? El alosterismo hace referencia a una propiedad, por ejemplo, sobre todo estudiada en las enzimas, en la cual cuando se une un componente a la enzima, hace que ésta tenga mayor afinidad o mayor capacidad de actuar sobre el sustrato, por ejemplo. Cuando este componente se retira, entonces hay una menor capacidad para reconocer y para actuar en el sustrato. Entonces podemos definir que hay un alosterismo positivo y un alosterismo negativo. En este caso, el levetiracetam lo que hace es modular modular de forma alostérica, el receptor GABA, que dijimos es un receptor inhibidor. En cuanto a la farmacocinética, un neurotransmisor, en cuanto a la farmacocinética, un fármaco que se absorbe casi por completo por la vía oral, con una concentración máxima que se alcanza a las 1.3 horas, se une a las proteínas en un 10%, tiene una vida media que va de 6 a 8 horas, se excreta por la orina hasta 2/3 del fármaco y no se metaboliza por el citocromo. Indicado también en las crisis parciales y en las tónico-crónicas generalizadas, viene en presentación de tabletas y en suspensión. En los adultos la dosis es de 400 miligramos al día en monoterapia, y en los niños de 2 a 16 años se prescribe con base al peso también 5 a 9 miligramos por kilogramo del peso, y la dosis total se divide en 2 tomos. En cuanto a la toxicidad y los efectos adversos, puede haber palpitaciones, rash,
dolor abdominal, anorexia y diarrea. También puede haber artralgia, hepatitis y alteración de las transaminasas. La hepatitis es la inflamación del hígado, muchachos, la cual se traduce bioquímicamente como una elevación de las transaminasas, que son enzimas que están dentro de los hepatocitos, que se miden por medio de una química sanguínea, un examen de sangre, y que hicimos o que comentamos está relacionado con toxicidad. Continuando con los fármacos, tenemos también a la etosuximida, un fármaco que se introdujo para tratar el pequeño mal en pacientes pediátricos y también pacientes adultos. En cuanto al mecanismo de acción, se ha visto que tiene un efecto importante a nivel de las corrientes de calcio, donde reduce el umbral de las neuronas talámicas. Las neuronas talámicas se encuentran en el tálamo. El tálamo es una parte del cerebro, una región, perdón, del cerebro. En cuanto a la farmacocinética, esta tiene una absorción completa por vía oral, tiene o alcanza concentraciones máximas 3 a 7 horas después, no se fija las proteínas plasmáticas y su vida media es de 40 horas. Se utiliza principalmente para el tratamiento del pequeño mal o las crisis de ausencia y viene en presentación para vía oral. En jarabe, adultos toman de 700 a 150 miligramos por día y los niños toman de 250 a 700 miligramos al día. Tampoco tiene dosis terapéutica, es un medicamento que se titula con base a la respuesta clínica. Dentro de los efectos adversos son los malestares gastrointestinales, los que más reportan los pacientes. Aquí destaca la triada clásica o la triada típica de dolor, náusea y vómito. Otro de los fármacos utilizados para el tratamiento de la crisis de ausencia es el ácido valproico y el valproato sódico. Corresponden a dos presentaciones diferentes del mismo medicamento, que es el valproato. El valproato o el ion valproato es el que tiene el efecto anticonvulsivante. Sin embargo, se puede presentar en forma de un ácido o se puede presentar en forma de una sal, que es el valproato sódico. El mecanismo, o bueno, lo importante es que el ion valproato es el que va a actuar en ambos casos. En cuanto al mecanismo de acción, va a tener tiene un efecto terapéutico aún no dilucidado del todo. Sin embargo, también se ha relacionado con el neurotransmisor GABA, en el cual al parecer aumenta los niveles cerebrales de por tanto la actividad inhibitoria. En cuanto a la farmacocinética, un fármaco con buena absorción por vía oral, con una biodisponibilidad mayor al 80%, concentraciones sanguíneas máximas antes de 2 horas, los alimentos pueden retrasar su absorción, el 90% se va a encontrar fijo a las proteínas plasmáticas y tiene una vida media que va de 9 a 18 horas. Un tratamiento utilizado también para la crisis de ausencia, igual que la etosuximida, y para el trastorno bipolar. También por ahí hay otras indicaciones que se han ido agregando. En el caso del trastorno bipolar es un padecimiento que tratan los psiquiatras y que serían ellos quienes definirían si se debe o no agregar este fármaco, además de los que pudieran agregarse como las sales de litio o algunos otros fármacos utilizados para el trastorno bipolar. En cuanto a la dosis, la presentación que se utiliza del topiramato es de jarabe y cápsulas para vía oral, del valproato, del ácido valproico o el valproato sódico, viene para vía oral y también para solución inyectable. En los adultos y niños mayores de 10 años la dosis se calcula con base al peso, 15 miligramos por kilogramo al día en adultos y pacientes pediátricos, y la concentración terapéutica que sí tiene el valproato es de 50 a 100 microgramos por mililitro
y la concentración tóxica es aquella que sobrepasa los 100 microgramos por mililitro. En cuanto a la toxicidad y los eventos adversos, destaca, al igual que la etosuximida, la aparición de trastornos gastrointestinales. Algunos pacientes refieren aumento de peso, caída del cabello, hepatotoxicidad que se ha descrito de tipo idiosincrática. La hepatotoxicidad hace referencia a un cuadro muy serio, de hecho, que se da a nivel del hígado, en el cual hay una falla que puede ser incluso fulminante para el paciente. Cuando hablamos de idiosincrático, de un fenómeno idiosincrático es el que no depende tanto de la dosis, sino más bien de factores genéticos, de la interacción del fármaco con los hepatocitos. La trombocitopenia es otro de los efectos adversos también descritos con el uso del valproato, y también importante mencionarles que el valproato tiene descrito o se ha considerado como un fármaco teratogénico o teratógeno. Es un teratógeno, es decir, un fármaco que puede ocasionar malformaciones en los productos de mujeres que están bajo tratamiento con valproato. Y dentro de estos efectos teratógenos está la malformación de la espina bífida, una malformación en la cual no se cierra por completo una de las vértebras o varias de las vértebras de la columna, y esto puede incluso propiciar que se exponga parte del sistema nervioso central. Bien, vamos a dejar aquí la presentación debido a la hora, son las 8:41. La retomaré en la siguiente clase, que es el viernes. Me voy a quedar aquí en benzodiazepinas.